Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, saludo a todos. Me presento para los que no me conocen. Soy Claudio Velasco, soy ingeniero hidráulico y civil y hace muchos años que vengo trabajando en el tema de infraestructura de la provincia en relación desde lo personal, pero en relación con distintas áreas para ver el estado de situación de la misma. Ahora nos encontramos en plena etapa crítica de la pandemia, estamos a mediados de julio, y bueno, yo desde el punto de vista de servicio lo que puedo hacer es cuidarme, como la mayoría de los bonaerenses, los argentinos, pero en particular los bonaerenses, y sí desde mi ángulo empezar a plantear cosas como en este video, sobre la realidad de la infraestructura y cómo nos puede ayudar y cómo deberíamos encaminar obras, como tantas otras áreas que se van a liberar a medida que la pandemia así lo permita. Y en particular, bueno, yo creo que puedo hacer mi aporte desde este ángulo. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque, bueno, desde hace casi 10 años, un poco más, estuve analizando el tema del sistema hidráulico, la situación hidráulica de la provincia. Pude llegar a cuantificar en cómputos de presupuesto, en una visión macro, cuál es la realidad que tenemos. Y así lo fui incorporando y lo hice público en su momento en septiembre de 2015. Después en el 2016 también, en el primer trimestre de 2016, creo que en marzo del 2016, llegué a presentar públicamente un estado ampliado del déficit de infraestructura en otras áreas. Por ejemplo, en caminos, en agua potable y la situación de las cloacas dentro de la provincia. ¿Por qué digo que tal vez sea este el momento oportuno para ir expresando estos conceptos, esta visión, este análisis? Porque, por un lado, para poder salir de la crisis vamos a tener que encarar obras como abrir comercio, como poner a pleno a trabajar a la industria. Bueno, yo en particular podría hablar de obra pública. Es eso lo que quiero transmitirles. Y lo quiero transmitir en un contexto donde el gobernador Kicillof hace 2-3 semanas atrás, no sé exactamente el día y no miré la verdad ni para presentar ahora este video, pero fueron hace un par de semanas, donde él elevó a la legislatura un proyecto para que la legislatura bonaerense elabore un plan quinquenal de obras. O sea, ¿qué obras se podrían llevar adelante en un cierto periodo de 4 años? En particular, a eso que salió público, le tendría que acompañar con lo que leí de declaraciones del ministro de Infraestructura, Agustín Simone, donde él expresaba que la intención era invertir en estos 4 años del orden de los 600.000 millones de pesos. Repito, 600.000 millones de pesos. Una cifra muy importante, y obviamente que como ingeniero, y más si es un ingeniero como yo que vengo trabajando desde lo personal, como un ingeniero que me defino, si ustedes googlean van a ver un ingeniero militante, y en particular en ese contexto es que tenemos por un lado un gran desafío para poder llevarlo adelante. 600.000 millones de pesos equivalen aproximadamente depende la variación y fluctuación del dólar, a unos 4.500, 4.600 millones de dólares, lo cual nos lleva a unos 1.150 millones de dólares de inversión anual.
Lamentablemente este año en lo que respecta nos queda poco, ¿sí? Entonces, si tenemos esa intención y si se tiene esa intención del gobierno provincial, obviamente que en 3 años se va a tener que incrementar el monto de inversión anual para poder llegar a ese objetivo. Y bienvenido sea el objetivo. A todo esto, y es acá donde me incentivó a llevar adelante estas pequeñas reflexiones, es presentar ese estado de situación. Nosotros, si se va a plantear un plan de obras, para poder pensar en un plan que va a ser consensuado y que me parece muy positivo porque se va a consensuar en la legislatura, con las realidades que vive cada región, en cada región, en cada zona del interior provincial y del conurbano, y donde tenemos nuestros representantes, los diputados, los senadores, que van a bregar para que se realicen obras en sus distritos, ¿no? Pero bueno, dada la circunstancia, los montos limitados que se pueden tener, entonces es muy importante ver qué obras y en qué contexto se plantean estas obras, este plan. Para eso, nosotros tenemos que conocer en primer lugar la realidad del déficit de infraestructura de la provincia. Como dije en un primer momento, en el 2015, en septiembre de 2015, he presentado un estado de situación de las obras de infraestructura hidráulicas. Y, a ver, no quiero que se mareen con los montos que son muy altos, porque a eso después, en el 2016, como dije, lo presenté, le adosé a agua potable, cloacas, caminos. En algunos casos con estudios más minuciosos y en otros con estimaciones, pero con el buen criterio ingenieril de apostar que no el árbol le impida ver el bosque, ¿sí? O sea, que puede tener una fluctuación, a lo mejor que diste de la realidad un más o menos 20%, pero imagínense que en la magnitud de lo que vamos a hablar, no solo está planteado una gran inversión que se requiere en infraestructura, sino que en realidad lo que está planteado acá, el concepto es pensar en una planificación a mediano, sería a corto plazo una gestión de gobierno, a mediano plazo más de una gestión de gobierno provincial y a largo plazo varias gestiones de gobierno provincial, perdón. En particular, mi intención fue presentar esa realidad, la suma de las distintas necesidades que se tienen en esas 4 áreas y ver en monto dólar, no es que me guste la moneda, pero en esa moneda, pero lamentablemente si no, el parámetro de referencia se nos cambia, al menos a mí como ingeniero, imagínense que todo cambia y después no sabemos dónde podemos estar y tenemos que rehacer a partir de los cómputos nuevos, presupuestos. Y como dije, la idea es que tener un entorno macro de cuál es la realidad. En particular, yo lo que hice era, de acuerdo a las necesidades que se tienen, ir viendo y a la disponibilidad. Las necesidades son muchas, las disponibilidades de recursos son escasas, esa es la situación. Dicho sea de paso, en realidad nuestra provincia, con el plan que yo lo planteé por años, ¿sí? Y por gestiones de gobierno, para ver distintas alternativas y saber si en un gobierno quiere plantear y dice voy a hacer tanta cantidad de obra, ver la viabilidad de eso, que no es solo, ojalá que se pudiese hacer una gestión, pero por más que se tuviese todo el dinero, a lo mejor no tenemos la infraestructura en la parte laboral y la parte también empresaria acorde para llevar tantos frentes adelante. Y aparte, bueno, no tenemos los fondos, los cuales yo decía que con el tema de la coparticipación, de lo que nos sacaron en provincia, yo había planteado y había analizado que en 20 años, año tras año, teniendo una inversión de un cierto monto,
que perfectamente podía ser, vinculado con ese porcentaje de coparticipación adicional que nos correspondería. Con eso nosotros podríamos llevar adelante un plan de esta magnitud. Bueno, no quería largarles un cuadro con muchos números y muchas cifras, sino plantear previamente un contexto, ¿sí? Miren, yo para expresar algún concepto siempre dije que lo importante es primero conocer la realidad y después a partir de eso tomar las decisiones. Si yo la realidad no la conozco o la tengo en forma errada, ¿qué planificación voy a hacer? A ver, cualquier vecino en general promedio de la provincia puede adolecer de no tener vivienda propia. Y para poder llegar a esa vivienda propia, o tiene muchos recursos, ¿sí?, que a veces se dan, y bueno, bienvenidos, aquellos que lo pueden hacer, pero si no, uno tiene que planificar en etapas la obra, si es que quiere comprar un terreno y empezar a construir. Bueno, con la obra pública puede pasar lo mismo, va a pasar lo mismo. Miren, en esto, que espero que se pueda ver, yo espero que sí, porque tengo, si no saliese en esta imagen bien, yo después en el video que se va a subir voy a buscar la forma de ensamblar este cuadro, así que no se preocupen. Pero acá yo tengo para distintas áreas, como por ejemplo obras hidráulicas, agua potable, cloaca y caminos, el déficit de infraestructura total en dólares, en millones de dólares. Cuando digo acá, digo 22.000 millones de dólares, digo 4.000 millones de dólares, 9.800 millones de dólares y 3.300 millones de dólares. Esto me da unos 39.100 millones de dólares. Y alguno en este momento dice, y este está del tomate pensando en esta cifra. Pero yo quisiera recordar que en un trimestre de la gestión anterior a nivel nacional se fugaron con una timba financiera unos 30.000 millones de dólares. Digo, hay veces que las cifras tan grandes pueden asustarnos, inclusive nos puede costar cuantificar en nuestra mente cuánto representa eso. Por eso hice la relación, sin objetivo de dar chicanas políticas, pero es parte de la realidad. Eso se fugó en poco tiempo del país. Como sé que no vamos a disponer, si yo quisiese invertir los 39.100 millones de dólares en una gestión, imagínense que estamos hablando de 10.000 millones de dólares año a año, es imposible. Pero lo que sí es posible es, si yo hago alternativas, variantes, a 20 años, a 30 años, 40 años y 50 años. Imaginemos que yo quiero construir o quiero pagar un crédito. Yo quiero construir la vivienda y quiero ir pagando un crédito a 20, 30, 40. Imaginemos para entender el concepto, ¿no? La suma más o menos proporcional en cada uno de los casos, si yo divido estos 22.000 por 20 años, me da 1.100 millones de dólares. Cada año, o sea, del año 1 al año 20 tengo que invertir 1.100 millones de dólares, 1.100 millones hasta llegar al año 20. Como la suma de estas alternativas, de estas áreas, me dan 1.955, lo cual también es una cifra grande en 20 años, tengo que pensar en 30. ¿Cuánto me da? Llego a 1.303 millones de dólares anuales. O a 40 años, 978. O a 50 años, 782 millones de dólares. Fíjense lo que yo dije de cuál era el objetivo de esta actual gestión de gobierno provincial. Invertir alrededor de 600.000 millones de pesos, que equivale a 1.100 y pico de millones de dólares. Si yo tengo esos 1.100 millones de dólares, fíjense que eso, en forma ininterrumpida, imagínense cuántas gestiones de gobierno provincial podrían pasar
Si año a año se invirtiese esos 1.100 millones de dólares, quiere decir que entre 35 años aproximadamente, porque acá estamos a los 1.300 y acá 978, aproximadamente en 35 años yo podría ponerme al día con la infraestructura, pero en realidad después de 35 años seguramente voy a tener que hacer mantenimiento en muchas de las obras que ya construí. Pero este es el estado de situación. A ver, miren, lo que yo quiero acá transmitir es justamente el concepto de planificación. El concepto de, para poder llegar a este tipo de planteo, de plan que puede llevar como mínimo 5 gestiones de gobierno provincial, donde va a haber los que son oficialistas pasarán a ser opositores, los opositores pueden pasar a ser oficialistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que un plan de obra de esta magnitud, yo para poder plantearla, primero debo conocer la realidad. Y esa realidad debe ser discutida en los distintos ámbitos. Por eso me parece muy importante que en este momento en la legislatura provincial se lleve adelante un debate, un planteo de algo que va a ser lo inmediato, empezar a poner en marcha con obras y dar trabajo a la gente, y que a su vez las obras cumplan, toda obra es necesaria, pero digamos, den el mayor beneficio no solo al conductor, al que va a manejarse de un lado a otro en una ruta, al que se va a dejar de inundar, ¿sí?, a todos, y que esa obra se involucra a distintos partidos de la provincia, obviamente, donde, a ver, entre esos partidos puede ser hasta distintos colores políticos, pero pueden consensuar. Eso es lo importante, es el debate. Es el debate de que tenemos sectores rurales, donde la densidad poblacional es baja, o densamente poblada con la realidad que tenemos en el conurbano. Entonces, en ese contexto es que yo quiero abrir este debate con este video. Perdón, yo sé que puede ser muy extenso, ni sé cuánto estoy hablando en este momento, porque simplemente puse el celular fijo, pero bueno, ojalá que lo pueda subir todo, y ojalá y perdónenme que me haya extendido, pero si lo hacía más corto, también tengo miedo de que no se entienda nada. No quiero limitarme a un simple cuadro y a algunas reflexiones que podría mandar a un medio periodístico, como ya lo he hecho. Pero esto queda, y obviamente quedo a disposición de todos aquellos que tengan, que quieran escuchar. Bueno, este es un momento complicado, ¿no? Pero a las autoridades que cuenten con mi apoyo en todo lo que esté a mi disposición y a mi información, y a la visión que pueda tener.